Bueno, pues ya estamos aquí, otra semana más. Así es. ¿Y qué tal tu fin de semana? Muy bien, como siempre. Pocas cosas que comentar, la verdad. Bueno, ¿Tú qué tal? bien, tranquila. Bueno, y tú sabes que yo estoy en la radio, tienes que escucharme de 11 a 12 en Radio Apuntado. Nacional. Y ahora poniéndome al día con todos los correos para el programa. Ajá, y también aprovecho en recordarte a ti de que los sábados nos puedes leer a las 9 de la noche en modo bicentenario. Muy bien. Bueno, terminado el momento de Cherry, vamos a ponernos a ver todos los correos y decidir nuestros temas. ¿Lo has abierto? Hay un montón. A ver, Paola, cuéntame, ¿ya tienes tu tema? Sí, uno muy actual además, es el ciberbullying o ciberacoso. ¿Qué te parece? Me parece excelente y además en este contexto donde estamos sumergidos en el internet y estamos quizás más expuestos. Eso es, todos podemos ser víctimas del ciberbullying. Están los escolares, están los trabajadores, en realidad todos los que navegamos en internet, y me parece que es un tema muy interesante, también porque hay que diferenciar algunos conceptos. No me queda muy claro si ciberbullying solo es para los menores de edad o es para todas las personas que sufren acoso virtual, así que creo que sería muy interesante hablar con un especialista para que nos pueda dar las luces sobre ese tema, ¿no? Sí, además considerando que los cambios en la normativa se han dado hace poco, ¿no? En el 2018 en el Código Penal se incorpora la figura de acoso, pero estos detalles y estas precisiones son importantes que nuestros televidentes y nuestras televidentes lo conozcan muy bien. Sí, algo había leído, de hecho lo apunté, el ciberacoso, ¿no? Ya se encuentra en un decreto legislativo, es el 1410 del 2018, como tú decías. Así es. Pero claro, a veces resulta un poco complicado entenderlo bien, y justamente para eso están los especialistas, para que nos puedan explicar todo esto de una forma clara y mucho más sencilla, ¿no? Sí, sobre todo saber cómo demandar, qué medios probatorios necesitamos para hacerlo. Verlo desde el ámbito legal va a ser bastante interesante. No sé tú qué has pensado, abogado, psicólogo, psicóloga. En realidad tenemos aquí tres opciones. Por un lado, buscar de repente en el Ministerio de la Mujer o Poblaciones Vulnerables, un abogado penalista, como muy bien dices tú, o en todo caso un consultor de comunicación digital. Para eso voy a necesitar tu ayuda. A ver al final por cuál de estas tres opciones nos decidimos. Me parece que puede ser un consultor en temas digitales. Tengo una persona que conozco y es un trome, entonces voy a buscar su contacto y te paso, ¿te parece? Perfecto. Mientras voy investigando un poco más, pero como te decía, no me queda muy claro esto del ciberbullying, que se escucha mucho, pero no sé si lo entendemos al 100%. Perfecto, entonces buscamos y sobre todo orientamos a nuestras televidentes para que puedan tener mayores detalles al respecto. Mira, la información que he encontrado me parece muy interesante. En términos de los tipos de acoso, dice que hay 6 tipos de acoso registrados, hablando de acosos virtuales, desde febrero del 2018 hasta junio del 2020. El 80% fueron hostigamiento, el 58% insultos electrónicos, 49% ciberamenazas, 34% ciberpersecución y 30% acoso, el conocido como stalking. Wow, es muy alta la estadística que estás comentando. ¿De dónde es esta data? Se llama hiperderecho.org. Ok, sí, es importante y además, por ejemplo, en CICB del Ministerio de Educación también se registran denuncias de los propios estudiantes cuando tienen situaciones de violencia escolar. Y allí también se incorpora el ciberacoso. Entonces, creo que es un tema muy, muy interesante y además necesario, ¿no? Porque a veces nos acostumbramos a vivir en situaciones de violencia. O lo minimizamos, que es lo peor, ¿no? Sí. Y hemos visto desenlaces tan tristes de escolares que han vivido en silencio este ciberacoso y han acabado incluso hasta con un suicidio. Sí, sí. En el caso de los padres de familia, ¿no? ¿Qué hacer, por ejemplo, para identificar si sus hijos están sufriendo o no esta
esta clase de acoso, que muchas veces ellos lo ocultan, lo callan, no lo comentan, ¿no? Pero sí que lanzan algunas señales de alarma que deben ser vistas por los papás. Así es, y los medios probatorios, ¿no? Eso es importante. ¿Cuándo es acoso? ¿Necesita ser reiterado para que sea ciberacoso o solamente un contacto con un menor de edad podría considerarse como tal? Entonces, allí hay mucho que preguntar y mucho que analizar. Doctor Jesús Garcés, qué gusto tenerlo aquí en Caso por Caso el día de hoy. Hola, mucho gusto también. Usted es director del estudio jurídico Garcés y es muy importante el tema del que vamos a hablar el día de hoy, el ciberbullying. ¿Cómo definimos el ciberbullying? Habría que partir de digerir los conceptos. Ciber significa el uso de aparatos tecnológicos, medios informáticos, sistemas electrónicos, y bullying, que es la acción de bullear o la acción matonesca, la intimidación, el uso que se hace de todo eso. Entonces podemos ver de que existiría una relación entre acoso, intimidación, desarrollar una conducta acosadora, intimidante de una persona hacia otra, que se expresa principalmente en menores de edad. Entonces, esa conducta se la desarrolla a través de medios tecnológicos, como podría ser una computadora, una PC, una laptop, una tablet, a través de un celular. Y es una conducta pues, que causa mucho daño, sobre todo a menores de edad. ¿Qué nos dicen las leyes al respecto? A nivel de ciberbullying tenemos una legislación bastante limitada en el Perú, y así también es en el mundo. Sin embargo, podemos hablar, por ejemplo, de la ley 29719, que es la norma que establece la convivencia sin violencia en instituciones educativas. Como podemos ver, esta es una ley que centra el problema para resolver esencialmente en los colegios. El bullying apareció como tal, como un término, hace muchos años y se expresaba fundamentalmente en instituciones educativas. Entonces el Estado peruano ha visto la forma de atacar ese problema mediante una ley enfocando el tema efectivamente en los colegios. ¿Cómo se va a expresar, digamos, esa norma, esa ley? A través de una convivencia que la ley establece como una convivencia democrática en el colegio. ¿Qué sucedería, por ejemplo, doctor, si digamos una institución ha tenido conocimiento de estos casos y se ha hecho de la vista gorda? ¿Cuál sería la sanción ahí? ¿Sería también una sanción para la institución? Por supuesto. Ajá. Por supuesto. Existe, por ejemplo, un caso muy emblemático en Cusco. No vamos a mencionar el colegio, pero la institución educativa no previó, ¿no? Porque a nivel escolar, y la ley justamente lo que reclama es eso, lo que exige es eso, que se cumpla esas normas de prevención. El colegio no previó acciones de bullying escolar. Acciones de bullying escolar que en ese caso se dieron a nivel muy grave, incluso de maltratos físicos, ¿no? La institución educativa fue demandada por los padres, fue castigada, digamos, por la negligencia que habían cometido, y fue sancionada también a nivel del INCOPI. O sea, hay varias formas de sancionar a las acciones de ciberbullying, tanto a la persona que lo cumple, que es generalmente menor de edad, y también a la propia institución educativa cuando, pues por negligencia o por culpa,
no cumple la labor y la función por la cual están funcionando y también están obligados por ley, ¿no? Ajá. Me comentaba también sobre el decreto legislativo 1348. El decreto legislativo 1348 es una ley que establece digamos, la responsabilidad penal para adolescentes, pero específicamente para adolescentes mayores de 14 años. Ese decreto legislativo lo que busca es castigar acciones de bullying, de acoso escolar, pero además no solamente eso, sino que engloba pues todas las infracciones penales en las cuales podría caer un adolescente de entre 14 y 18 años. No solamente el tema del acoso. ¿Habría responsabilidad también si uno es testigo y no lo denuncia? Claro, por omisión. Ajá. Claro, por supuesto, habría responsabilidad también. Pero siempre pues lo que se apunta es a ver caso por caso, ¿no? Analizar cada caso diferenciado. Sin embargo, si una persona omite denunciar, omite poner el conocimiento a la autoridad de hechos que se están dando y que están afectando a la vida social correcta, digamos, sí es pasible de tener una sanción. Tenemos expresiones de acoso laboral, expresiones de acoso sexual. La norma penal, el artículo 151-A del Código Penal establece penas de entre 1 a 4 años, de 4 a 7 años, por la gravedad del caso, pero está centrado en lo que es acoso sexual. Desde el año 2002, cada 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Esta fecha, establecida por la Organización Internacional del Trabajo, tiene como objetivo sensibilizar y denunciar la explotación infantil, una realidad a la que muchos menores son expuestos, negándoles derechos como la educación, buena salud y bienestar. Solo en el Perú existen alrededor de 2 millones de niños trabajadores. ¿Han aumentado los casos de ciberbullying a consecuencia de la pandemia? Sí, Paola. Sí. Ajá. A consecuencia de la pandemia sucede que los padres dejan a los chicos, ¿no?, con acceso a computadoras. ¿Qué hacemos, por ejemplo, en un hogar donde tienen 3 niños y tienen 3 clases paralelas? Cada uno pues en su habitación, en ambientes que van a ocupar, y los padres salen a trabajar. Entonces como que se les deja un mayor ámbito, mayor libertad de uso, digamos, ¿no?, de esos aparatos, que si bien ayudan a poder superar las distancias y a poder desarrollar pues las clases como lo exige, ¿no?, la institución educativa, que sin embargo si no está bajo un tema de responsabilidad de los menores, que ya es también exigir, esperar bastante de ellos, queda pues el margen abierto para que ellos puedan tener acceso a otro tipo de información que no necesariamente va a ser correcta. Ahora, aquí en el programa, doctor, siempre tratamos de darles a los televidentes los consejos prácticos o los pasos, en todo caso, que ellos deberían seguir en caso de verse involucrados en una situación como la que estamos hablando el día de hoy, ¿no? El ciberbullying. Si han detectado un caso de ciberbullying, ¿qué es lo primero que deberían hacer? ¿A dónde acuden? O sea, en el caso de que lo quieran denunciar. Claro. Bueno, si tenemos un caso de ciberbullying, por ejemplo, detectado en el hogar, habría que averiguar, conversar con el menor de edad y ver de qué manera se está expresando. Podría ser a nivel local, ¿no?, a nivel de su zona, de su barrio, podría ser a nivel escolar, ¿no?, de que sea un amigo de la escuela o un compañero de la escuela que esté haciendo eso con él. Entonces, si digamos es en el ámbito escolar, pues tienen que ir al director o al CONEI del colegio, que es el consejo educativo de la institución, y hacer la denuncia correspondiente, a fin de que se tomen las diversas medidas. Si el acoso o el ciberbullying es más grave y digamos se tiene desconocimiento de dónde provenga, porque se dan casos con suplantación de identidad, ¿no? Lo que podría hacer el padre de familia es denunciar ante la DIVIAC,
que es la División de Alta Tecnología de la Policía Nacional del Perú. Entonces se puede ubicar al responsable, al agresor, y se pueden tomar pues las medidas del caso. Siempre con las pruebas en mano, entiendo. Efectivamente, siempre, ¿no? Siempre hay que guardar la información, guardar las expresiones de acoso, las pruebas, digamos, que hagan evidente, ¿no? El ciberbullying. ¿Qué pasaría si, digamos, el acosador es de otro país? En el caso que fuera de otro país, bueno, obviamente tendría que ser detectado por la Policía Nacional, tendría que tomarse las medidas del caso a nivel ya fiscal, ¿no? Si hacer la investigación, desarrollar la investigación, ubicar al responsable en el país que se encuentre y tomar pues las medidas legales correspondientes, que implica hacer un proceso, pero ya con esa característica, ¿no? ¿Y si hablamos de mayores de edad? En el caso de mayores de edad es un poco más grave, pero de la casuística, digamos, sobre acoso, tenemos expresiones de acoso laboral, expresiones de acoso sexual. La norma penal, el artículo 151-A del Código Penal establece penas de entre 1 a 4 años, de 4 a 7 años, por la gravedad del caso, pero está centrado en lo que es acoso sexual. Okay. Sí, la ley penal está centrada en acoso sexual. Si yo estoy siendo ciberacosada, ¿ahí hago mi denuncia en la comisaría? El procedimiento varía. Ya. Entonces habría que analizar caso por caso. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por habernos orientado de la mejor forma en ese tema tan importante. Gracias. Y delicado además. De nada, gracias. Muchísimas gracias por estar en Caso por Caso. Hace unos momentos nuestro entrevistado nos acaba de mencionar qué es el ciberbullying, cómo lo identificamos y de qué forma se puede denunciar. Aquí les vamos a dar una opción adicional si usted es víctima o es testigo de ciberbullying. El paso número 1 es ingresar a la siguiente página web: www.noalacoso.pe/. El paso número 2. Presiona la opción Alerta contra el acoso virtual. Esto te llevará a un formulario que debes rellenar cuidadosamente. Ojo, que los datos serán confidenciales. El paso número 3. Debes indicar si eres víctima o informante, proporcionar un nombre o un seudónimo y también un correo de contacto. Paso 4. En el mismo formulario te van a pedir los datos de la víctima, persona que la acosa, hace cuánto tiempo sucede esto, y en la opción cómo se manifiesta este hecho te mostrará la opción de ciberbullying. Luego te pedirá que describas el hecho y adjuntes alguna evidencia como fotos o archivos. Y el paso 5, que es el último, es debes indicar si tomaste algún tipo de acción frente a este acoso y detallar. Después de estar seguro de que has rellenado todas las casillas, puedes presionar registrar alerta y listo. Aquí estabas. Aquí tomando mi cafecito. Muy bien. Teníamos razón, efectivamente, las cifras no son nada alentadoras y ahora por la pandemia se han incrementado y bastante, la verdad. Qué interesante que hayas podido conversar con él y así vamos a poderle dar mayores luces a nuestros televidentes. Claro. Y bueno, cuéntame, ¿cómo vas? ¿Ya tienes algún caso? Mira, justamente estoy viendo un tema y he escogido la filiación extramatrimonial para de esa manera ayudar a nuestras seguidores. A ver, cuéntame más. Mira, lo que pasa es que nos ha escrito una televidente que quiere registrar a su hijo recién nacido. El problema es que el papá es casado
Entonces hay que ver cómo puede proceder para el reconocimiento del bebé, ¿no? Interesante. Y en este caso, ¿a quién se busca? ¿Con quién hablamos? Mira, creo que hay que hablar con un abogado o abogada para que nos permita tener mayor información sobre el proceso, ¿no? Porque no puede ser que esta persona no quiera reconocer a su hijo, le niegues el derecho a la identidad, más allá de que esté casado, soltero, viudo, divorciado, tiene que cumplir con sus obligaciones. Claro. Entonces, estoy viendo este tema y me parece que hay que orientar a nuestra seguidora. Perfecto. ¿Te ayudo? Vamos a buscar un poco más de información juntas. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor. Gracias. Nos vemos entonces. Listo. Concertada la entrevista. Concertada la entrevista, el doctor Max Vargas me va a dar todos los detalles con respecto a la afiliación extramatrimonial. Así que ya de inmediato salgo. O sea, yo acabo de llegar y tú te vas. Así es, vas a tener que... Y yo que te quería contar unas cosas, bueno, ya, pues será tu regreso. Vas a sufrir ante todo sea por el caso de la filiación extramatrimonial. Bien, entonces nos estamos viendo, ¿ya? Muy bien, mientras tanto yo voy a buscar el tercer tema. Muy bien. Que te vaya bien. Doctor Max Vargas, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista que nos va a permitir tener mayores informaciones sobre la filiación extramatrimonial. Sabemos que la Convención del Niño y el Adolescente, el Código del Niño y el Adolescente en el Perú, marcan garantías en torno a los derechos de los niños y adolescentes. Sin embargo, el tema de la filiación extramatrimonial todavía genera algunas dudas. Entonces, ese tema nos gustaría abordar con usted. ¿Cómo está? Bienvenido. Sofía, un gusto poder atenderte el día de hoy. Estoy presto a absolver tus consultas sobre esta materia que sí, las personas merecen o requieren conocer un poco más sobre ello, ¿no? Primero hablemos sobre el derecho a la identidad, ¿no? Que es precisamente el marco seguramente para plantear una demanda de filiación extramatrimonial. Sí, mira, te comento, el derecho a la identidad es un derecho fundamental de las personas. Este derecho a la identidad permite a uno ubicarse en el universo, entonces esta ubicación, esta identidad, esta identificación, lo que busca o lo que permite es que la persona se individualice y pueda ser reconocida por los demás como tal. Esta identificación, esta individualización se logra a través de su reconocimiento de diversos factores, su aspecto biológico, su aspecto físico y su aspecto cultural incluso. Parte de esta identificación es pues el derecho al nombre, es decir, al tener una forma en la que las demás personas lo puedan a uno identificar, ¿no? ¿Y qué tiene que ver el derecho a la identidad con la filiación extramatrimonial? ¿Qué es lo que plantea? Ya, la filiación extramatrimonial, antes, evidentemente, una persona que no había tenido que no hay la posibilidad de generar ese vínculo con sus antecedentes, es decir, con sus padres, lo que se busca es que haya una identidad entre el aspecto biológico, es decir, quiénes son los que me engendraron, ¿no? Los que me procrearon, y el aspecto legal, es decir, quienes legalmente están vinculados a mí por ese parentesco. Eso es lo que busca la filiación extramatrimonial, que haya esa identidad, esa conjunción entre el aspecto biológico y el aspecto legal. La madre va y asienta al menor y declara que ella es la madre y
coloca o pide que se coloque el nombre de determinada persona porque ella considera que esa persona es el padre, ¿no? Sin la presencia de él. Sin la presencia de él. Okay. Esta declaración va a generar un derecho de identidad al menor. ¿Sabías que durante la pandemia se han quintuplicado en muchos países el número de llamadas a las líneas telefónicas de asistencia por violencia de género? ¿Por qué? Porque mujeres y niñas, debido al aislamiento social, están conviviendo un mayor tiempo con sus propios agresores. ¿Qué sucede cuando ese reconocimiento no se da de manera automática? Cuando hay negación del padre, por ejemplo, de reconocer a su hijo. Claro, lo que debemos entender es que, a ver, la filiación extramatrimonial, como su nombre lo dice, es cuando no hay un vínculo matrimonial entre la pareja, entre las personas que procrearon a este individuo, ¿no? Al niño o al adolescente. Entonces, lo que se busca en un primer momento es que el reconocimiento se dé de manera voluntaria. Sí, nuestro ordenamiento legal permite ese reconocimiento voluntario y tiene que ser justamente expresado, ya sea expresado ante las autoridades correspondientes al momento de registrar al menor, o ya sea, por ejemplo, como puede suceder también, en un momento posterior, a través de una escritura pública, del otorgamiento de testamento, donde esta persona reconozca o declare que es padre o madre del individuo, de la persona que se busca la identificación, ¿no? Ahora, cuando no se da el reconocimiento voluntario, entra ya a primar la normatividad a efectos de permitir que los interesados o los legitimados puedan requerir por la vía judicial este reconocimiento. Por ejemplo, en el caso de una mujer ha tenido su hijo y el padre simplemente no aparece, ¿cómo registra a su hijo? Es decir, ¿cómo plantea esta filiación extramatrimonial? Ok. Un primer momento es la declaración que puede hacer la madre ante la autoridad de los registros de los registros de la identidad, RENIEC, ¿no? La madre va y asienta al menor y declara que ella es la madre y coloca o pide que se coloque el nombre de determinada persona porque ella considera que esa persona es el padre, ¿no? Sin la presencia de él. Sin la presencia de él. Okay. Esta declaración va a generar un derecho de identidad al menor, sí, va a otorgarle al menor que su primer apellido sea del padre a quien la mamá indicó como padre, pero no va a generar derechos, ¿ya? Le va a permitir sí tener una identidad, pero no le va a generar derechos respecto de esta persona a quien se le reputa padre. A esta persona se le considera un padre presunto. Por ejemplo, a la manutención no tendría. No va a generar, Yeah. no va a generar, por ejemplo, el derecho a los alimentos, no va a generar el derecho a heredar, ¿no? Porque, como le mencionaba, si no hay el reconocimiento voluntario, necesariamente hay que ir a la vía judicial para que se dé el reconocimiento, pero por la declaración de la autoridad judicial. ¿Cuáles son los requisitos para hacer una demanda de filiación extramatrimonial? Bueno, dentro de los requisitos que establece nuestra normatividad, tenemos el que se identifiquen las personas, es decir, quien está solicitando el reconocimiento, ¿no?, acredite su legitimidad, por ejemplo, la madre del menor, ¿no? Y también se identifique al presunto padre o a la persona a quien se le está requiriendo el reconocimiento, ¿no? Se tienen que señalar los domicilios reales de ambos para poder proceder, para poder interponer la demanda, porque la demanda se podrá interponer ya sea en la jurisdicción del juez competente para el domicilio de la demandante o del demandado, indistintamente, no hay problema. Se debe de identificar de alguna forma los hechos de manera concreta y precisa de cómo es que se dio el hecho de la procreación, ¿no? Establecer tiempo, lugar y modo. Y no es necesario que en la demanda se adjunte como algún tipo de medio probatorio, por ejemplo,
la prueba de ADN de manera previa. Hay que adjuntar la partida de nacimiento del menor, donde no aparezca el reconocimiento de otra persona como padre, ¿no? Simplemente la declaración de que esta persona es el padre, el que tenga asentado en la partida de nacimiento del nombre, el documento de identidad de la demandante y, de ser posible, la ficha de inscripción del demandado para poder ubicar su domicilio real actual, ¿no? Ya. Entonces yo interpongo esa demanda y la persona demandada va a recibir la notificación. Exacto. Según la ley 28457, que regula el proceso judicial de filiación, de declaración judicial de filiación de paternidad extramatrimonial, una vez que reciba el demandado la notificación, él cuenta con un plazo de 10 días para oponerse al reconocimiento. El fundamento de esa oposición, el único fundamento por el cual puede oponerse, es ofrecer someterse a la prueba de ADN, a la prueba biológica. Si él no ofrece ese sometimiento a la prueba o simplemente no se pronuncia en el plazo de los 10 días, el juez lo declarará automáticamente padre del menor. ¿Y todo este proceso tiene un costo? No. La ley establece que para la demandante es un proceso que no le va a generar ninguna clase de costos. Incluso, de darse la oposición, como le mencionaba, el demandado tiene que ofrecer no solamente someterse a la prueba, sino que tiene que ofrecer el pago de los gastos que irrogue la realización de la prueba. Y por último, doctor, ¿cuánto dura este proceso de demanda? Bueno, técnicamente es un proceso que no debería de superar el mes de duración. ¿Ya? Lamentablemente, otras circunstancias son las que afectan, ¿no?, la extensión del mismo, pero probablemente es un proceso que dure aproximadamente entre unos 4 o 6 meses. Muy bien. ¿Algo más que quisiera agregar, doctor Vargas? En realidad, quisiera que también se tome en consideración que a este proceso de filiación se le puede acumular como una pretensión adicional o accesoria la pretensión de alimentos. Es decir, lo que se puede buscar en este proceso judicial no solamente es el reconocimiento de la filiación, sino también que además de ello, se ordene el pago de una pensión de alimentos a favor del menor, ¿no? Muchas gracias, doctor Vargas. Un gusto atenderte, Sofía. Ya estoy por acá de nuevo. Cuéntamelo todo. Bueno, importante, por ejemplo, saber que los niños nunca pierden su derecho a la identidad. Una madre que quiere demandar al padre, que quizás no lo está reconociendo, tiene todo el derecho de ir a RENIEC e inscribirlo y posteriormente hacer una demanda de filiación para que pueda tener sus derechos garantizados el bebé. Entonces, es importante eso, ¿no? No importa si el padre está casado, no importa si fue una relación esporádica, por ejemplo, la que generó el tener un bebé. No interesa nada de eso, ante todo está el interés superior del niño. Así que me parece muy importante Bueno, eso. entonces me alegro que hayamos despejado todas nuestras dudas, ¿no?, sobre la filiación extramatrimonial. Y aquí leyendo algunos correos, ¿a ti te suena algo sobre la responsabilidad civil deportiva? ¿Has escuchado sobre eso? Un poco, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, si yo hago un deporte de alto riesgo en un viaje turístico que me ofrece todas estas posibilidades, tengo que tener las condiciones adecuadas para practicarlo, ¿no? Si hay algún accidente, pasa algo que, bueno, no se quiera que suceda, la entidad tiene que asumir la responsabilidad. Entiendo que allí está el tema de responsabilidad civil
deportiva. Qué interesante, y sobre todo ahora que están incentivando tanto el turismo outdoor, ¿no? Y de repente uno no sabía que si hace ciertos deportes, vamos a decirlos un poco extremos, ¿no? La empresa que los viene realizando tiene una obligación en caso de algún accidente. Claro, no puede deslindar y decir que no tiene ninguna responsabilidad. Ajá. Interesante ese tema, interesante. Claro, porque imagínate que la empresa te diga, bueno, si tú quieres puedes contratar un seguro y si quieres no. O sea, no, ellos tienen la obligación de cubrir todos los gastos, ¿no? O todo lo que sea necesario en caso de que el cliente tenga algún problema. Claro, incluso los deportistas calificados Ajá. deberían contar con un seguro que respalde algún tipo de lesión y puedan seguir el tratamiento correspondiente. Ajá, Me entonces parece un cuando tema hablamos de interesante. responsabilidad civil deportiva es a todo nivel. A todo nivel, Tanto ¿no? deportistas, digamos, profesionales, como personas que practican algún deporte en concreto. Así es, eso me parece bueno. Los detallitos no los tengo mucho, pero entiendo que eso engloba. Ajá, ¿y aquí a quién podríamos buscar? Creo que podría ser un abogado, ¿no? A ver, aquí tengo 3 sugerencias. Por un lado, un especialista en responsabilidad civil. Por otro lado, un especialista en derecho deportivo. O también podríamos buscar a un especialista en derecho corporativo. Me parece que uno de responsabilidad civil, ¿no? Y aquí esperemos que pueda darnos específicamente el tema vinculado al ámbito deportivo. Yo creo que de responsabilidad civil sería la persona. Perfecto, porque sí que tengo muchísimas dudas con este caso, pero ¿tú lo quieres hacer? Sí, yo lo hago. Te lo concedo. Yo lo hago. Me Ok. parece muy interesante. Vamos a el buscar tema. entonces a un especialista. Ok. Pero yo te ayudo, no te quejes, no te quejes. Ya encontré al especialista en responsabilidad civil deportiva, Ajá. el doctor Enrique Aguilar. ¿Lo vas a hacer por Zoom o han quedado en algún sitio? No, inmediatamente voy a hacerlo en la sala de reuniones, voy a conectarme vía Zoom y ya tengo la entrevista. Ay, qué bueno. Bueno, si se me ocurre alguna pregunta, te la mando por WhatsApp. Perfecto. Nos vemos entonces. Ok. Doctor Enrique Aguilar, ¿qué tal? Bienvenido a Caso por Caso. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y sobre todo para hablar de un tema que no se aborda de manera frecuente, ¿no? Y es la responsabilidad civil deportiva. Por eso es tan importante su presencia. ¿Cómo está? Bienvenido. Un gusto, Sofía, un gusto conocerte, un gusto estar aquí con ustedes. Cuéntenos un poco a qué nos estamos refiriendo con responsabilidad civil deportiva para poder enmarcar quizás el ámbito normativo también en nuestro país. Primero, la responsabilidad civil deportiva se marca dentro de la responsabilidad civil. ¿Qué es la responsabilidad civil? La responsabilidad civil es la rama del derecho que busca regular las consecuencias jurídicas que ocurren en las relaciones humanas que se generan daños, ¿no? De tal manera que permitamos asignar o reparar esos daños y esos daños asignarlos a alguien que esté en mejor capacidad de hacerlo. Entonces, dentro de las actividades deportivas hay que analizar 3 escenarios. Uno en donde yo realizo mi deporte, yo mismo decido irme a hacer mi caminata o decido hacer mi trote o decido ir a tomar mi bicicleta. En esos casos, si algo ocurriera en el interín, pues yo sería el único responsable de esa cuenta y riesgo de lo que realizo, por lo tanto yo no tengo a quién asignarle esa responsabilidad, salvo que eso se ocurra por la actividad o la conducta de un tercero, sea que yo impacto, por ejemplo, el vehículo de un tercero o el tercero impacta mi bicicleta. Ok. Luego tenemos otro supuesto, que es el supuesto de los deportes de contacto, Ya. ¿no? En donde va desde la pichanguita de los sábados, en donde voy con mis amigos a jugar, hasta el boxeo o taekwondo, por ejemplo. En esos casos, yo al momento de realizar ese deporte de contacto estoy asumiendo un cierto grado de riesgo de que me causen daño o yo causar daño a otro. Entonces, digámoslo así, esa responsabilidad la asumimos todos a realizar ese deporte, salvo que se realicen actividades que se den fuera o daños que se realicen por hechos fuera del marco de las normas del deporte, ¿no? Tengo una persona que me tiene ojiza, me quiere golpear, aprovecha la pichanga y me manda una patada con la intención de generarme un daño. Eso ya se marca fuera del ámbito del deporte y ahí sí activáramos otro tipo de norma. Ahora, luego tenemos los deportes que yo contrato o que realizo por la intervención de un tercero, que este tercero los organiza.
que es un poco lo que hablábamos, estos deportes, por ejemplo, que voy a una agencia de turismo y voy a alquilar mi tubular, o alquilo para realizar una actividad de puenting, etcétera, ¿no? En esos casos, ahí ya estoy realizando mi actividad dentro de un marco contractual, porque yo estoy contratando a ese tercero. O también cuando yo realizo una maratón, por ejemplo, gratuita. Acudo a un tercero que lo organiza, pero ese tercero también asume la obligación, por más que la situación sea gratuita, asume también la responsabilidad de lo que ocurra y de asegurarse de que se dé el ambiente idóneo con todas las herramientas y las medidas del caso para que se realice la actividad. En el canotaje tú no puedes sacar tus brazos, evita moverte o realizar este tipo de actividad. Me da instrucciones claras. Y yo decido contravenir esas instrucciones porque soy avesado, porque me gusta, porque primera vez en mi vida que lo hago. Quiero más adrenalina. Sí, hay una situación en donde escapa a esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy quien me estoy exponiendo al peligro. Independientemente del riesgo que pueda tener un deporte por su propia práctica, es necesario que las entidades, instituciones, agencias que generan las condiciones para su práctica brinden las capacidades correspondientes para que esto se desarrolle. Es decir, no puedo yo tener un accidente en un viaje turístico que me ofrece deporte de aventura y no asumir ninguna responsabilidad de la entidad que he pagado y que he contratado. Así es decir, esta institución o la empresa o la persona que brinda el servicio para realizar estos deportes o dar las herramientas para el deporte, están obligados, por ejemplo, hablemos de canotaje, ¿no? Sí. Están obligados a que la balsa esté bien, en buen estado, de buena calidad, que los instrumentos de seguridad sean idóneos, que la ruta que realizo sea la idónea con los riesgos del caso y que también active cualquier otra situación que sea necesario, a primeros auxilios, etcétera, ¿no? Solo hay un supuesto en donde sí hay escapa y es cuando la víctima se expone a un riesgo mayor. Ejemplo, en el canotaje tú no puedes sacar tus brazos, evita moverte o realizar este tipo de actividad. Me da instrucciones claras. Y yo decido contravenir esas instrucciones porque soy avesado, porque me gusta, porque primera vez en mi vida que lo hago. Quiero más adrenalina. Sí hay una situación en donde escapa a esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy quien me estoy exponiendo al peligro. Yo soy quien está asumiendo un grado mayor de riesgo. Pero fuera de ello, pues la empresa de turismo, quien hace canotaje o cualquier otro tipo de deporte tiene que asegurarse que todo esté correctamente, que todos los implementos funcionen, que todas las medidas de seguridad se den y que también se haya informado de las medidas y de los cuidados que la persona tiene que realizar al efectuar ese deporte, ¿no? Si te vas a tirar el puente, tiene que hacer determinadas condiciones, no mueva los brazos, tengo que dar instrucciones claras, ¿no? Y además también que tenga los primeros auxilios necesarios en el momento que algo ocurra. ¿Y hay un marco legal específico en este caso de responsabilidad civil deportiva? Tenemos una norma de MINCETUR, pero que regula responsabilidades administrativas. Aquí hay que diferenciar algunas cosas, ¿no? Primero, hay varios tipos de responsabilidad, como dije hace un rato, ¿no? Tenemos la responsabilidad que se marca dentro de la norma del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que eso lo regula INDECOPI, que es una responsabilidad que se asigna una multa y determinadas consecuencias. Tengo una responsabilidad administrativa, que en este tipo de deportes de aventura que hay, tengo la norma de MINCETUR, que también establece responsabilidades administrativas, pero fuera de ello, hay un tema que es el daño mismo, ¿no? El daño a la persona o a mi patrimonio. En el caso de MINCETUR y en el caso del Código de Protección y Defensa del Consumidor no regulan, no tienen las sanciones o las responsabilidades no son de tipo resarcitorias, es decir, reparar el daño y llevar a la víctima a la situación anterior a la ocurrencia de ese hecho. Son sanciones de multas, son sanciones administrativas por faltar a una norma administrativa o al Código de Defensa del Consumidor, ¿no? Porque no brindaste ese servicio idóneo. Pero falta cubrir el daño a la persona o a su patrimonio.
En ese caso se activa la responsabilidad civil en el marco deportivo y aplicaremos las normas del Código Civil para que se resarzan ese tipo de daños a la persona y a su patrimonio. Pero también puedo llegar incluso a situaciones penales. Ya. También puedo llegar a situaciones penales que implica incluso penas de cárcel, digámoslo así, ¿no? Puedo llegar ahí. ¿De qué va a depender? Va a depender de lo que ha ocurrido y de los hechos que se han dado. Para eso hay que hacer todo un análisis forense, hay que hacer un análisis de los hechos de manera metodológica y determinar, porque pueden activarse responsabilidades civiles, responsabilidad civil deportiva, responsabilidades administrativas, que pueden ir desde multas, cierres de locales o pérdida de la licencia, e incluso podemos llegar a temas penales. Y si he sufrido una lesión, ¿tiene la obligación de costear todo el tratamiento? ¿Eso también está dado por sentado? Claro. Es que cuando hablo de temas de tratamiento médico, asistencia, incluso necesito algún tipo de tratamiento posterior para poder seguir caminando porque sufrí un problema en una de mis extremidades, todo eso dentro del marco resarcitorio, estoy reparando. Ahí estoy en el ámbito civil, estoy reparando a la persona, estoy reparando el daño. ¿Por qué? Porque todo eso generan gastos médicos, genera pago de psicólogo, pago de que me haga la rehabilitación. Todos esos gastos se realizan y se pagan porque hay un daño al patrimonio, porque eso implica un gasto para mí. Entonces, ahí la responsabilidad civil se activa y le dice, tú que generaste el daño, págale todo eso que esa persona conlleva y los gastos que le implican. Fuera de que pueden haber incluso daños morales, daños a la persona. ¿No? Daños morales cuando yo estoy hablando de que no son daños extrapatrimoniales, que no puedo resarcir con dinero. Muy bien, doctor Aguilar, muchas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos ya entonces la información y esperemos también que nuestros televidentes estén totalmente informados sobre este tema. Muchas gracias. Gracias a ti. Cuídate. Ya todo más claro sobre responsabilidad civil deportiva. Perfecto, entonces con esta última entrevista terminamos el programa. Así es, y vamos a decirle a nuestros televidentes que la responsabilidad civil deportiva tiene que ser asumida por las instituciones, entidades que nos permitan practicar, por ejemplo, algún deporte de riesgo. Es decir, si sufrimos algún accidente, lesión durante la práctica deportiva, la entidad que nos brinda las posibilidades de desarrollarla tiene que asumir algún tipo de responsabilidad. También hablamos de un tema tan serio como es el ciberbullying, que se caracteriza porque quien acosa es un menor de edad que tiene más poder que la víctima, quien también es una menor de edad. Puede manifestarse generalmente a través de la suplantación, ciberpersecución, grabaciones de agresiones físicas en móvil, entre otros. Y también hablamos sobre la filiación extramatrimonial, que garantiza el derecho a la identidad del niño, niña o adolescente. Es decir, el hijo o hija tiene derecho a ser reconocido por el padre. Muy bien, entonces podemos decir, Sofi, ¿trabajo cumplido? Trabajo hecho. Y no se olviden que mañana a las 3 de la tarde pueden ver La Voz Cantante con el mago George, Katy Jara y Stephanie Orue. Y a las 4 llegan Almendra y Joaquín con Hecho a Mano, así que no se lo pueden perder. Y aprovecho en recordarles nuestro correo electrónico para que nos puedan seguir enviando sugerencias de temas legales. Caso por caso, @irtp.gov.pe. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Chao!